Mi nombre es Luis Fernando Cruz Flores y hoy presentaré mi situación problema AD23 sobre el derrame de petróleo. Para empezar, el problema surgió el 16 de agosto de 2014, donde ocurrió un derrame de petróleo en el pueblo de San Juan Cadereyta, provocando la contaminación de alrededor de 24 kilómetros del río de San Juan, contaminando la flora y la fauna de toda la zona, al igual que los canales que se utilizan generalmente para el riego de campos agrícolas de la zona. Podemos observar dos tablas. La primera habla sobre las propiedades de los hidrocarburos presentes en el petróleo y del agua. Y en la segunda, la geometría y estructuras de hidrocarburos presentes en el petróleo y obviamente también del agua. En la primera tabla nos interesa más que nada la densidad y la solubilidad en agua. En el caso de la mayoría de las moléculas, podemos observar que la mayoría son insolubles en agua o tienen muy poca solubilidad. Y en el caso de la densidad podemos ver que la mayoría tiene una densidad menor al agua, por lo que el petróleo tiende a quedarse a flote o en la superficie del agua. Por otro lado, en la segunda tabla podemos analizar su polaridad mediante un análisis de electronegatividad o por un análisis de polaridad mediante estructuras de Lewis. Ambas están presentes de este lado, que podemos ver que la mayoría de las moléculas presentes en el petróleo tienen una diferencia de 0.3, por lo que son covalentes apolares. En el caso del agua, podemos ver que es un dipolo, ya que la diferencia es de 1.2 y por su análisis de la estructura de Lewis. Posteriormente, la propuesta es hacer uso de absorbentes naturales biodegradables, que en este caso es el bagazo de caña de azúcar, debido a sus propiedades absorbentes, hidrofóbicas y lipofóbicas, convirtiéndolo así en el método ideal para la solución de dicho problema. El método consta de dos etapas. La primera etapa es la de contención, en donde se utilizan barreras rellenas de dicho material que retienen el hidrocarburo dentro de las estructuras del bagazo. En la segunda es el proceso final, que ya es de limpieza. Se utiliza el material absorbente para retener partículas muy finas de los hidrocarburos en el agua. ¿Cómo es que funciona? El método funciona debido a la capacidad hidrofóbica y lipofóbica que se menciona anteriormente para desarrollar procesos químicos, ya sea que del bagazo, que es mayormente compuesto por celulosa, que es alrededor de 40 y 55%, y hemicelulosa, que es el 17 a 25, facilitando así la absorción de hidrocarburos por el bagazo mediante las interacciones intermoleculares entre el petróleo y las fibras de celulosa. Moléculas del petróleo son apolares, mientras que las de la celulosa son polares, dado que la interacción sería polar no polar. Esto permite que el petróleo se adhiera a las fibras de la celulosa en el bagazo. De igual forma, podemos analizar la estructura de la celulosa y de la hemicelulosa. Estas son las referencias y muchas gracias.